animales venenosos de República Dominicana. Parte 1. La cacata es un animal prehistórico perteneciente a los arácnidos. Este es llamado científicamente como tarántula. Como puedes observar, tiene 2 colmillos capaces de inyectar veneno a sus víctimas. Si es un insecto, es muy poco probable que sobreviva. En cambio, cuando pica a un humano, suele causar muchísimo dolor, infección, hinchazón, necrosis en la zona afectada y en última instancia, de no ser tratada, la muerte. Esta última si la persona es muy enferma o es un niño pequeño. La avispa de papel cuenta con un aguijón en la punta de su cuerpo y cuenta con una gran mandíbula capaz de morder con bastante fuerza. Esta, a diferencia de la abeja, sí puede picar varias veces y seguir con vida, ya que su aguijón no se queda insertado en la víctima. A menudo suele verse en los campos, buscando en las flores. En ese estado no son agresivas, pero cuando intentas lastimarlas o intentas molestar su colmena, pues adivina qué puede pasar. Son feroces. Su veneno es capaz de inmovilizar a algunos animales pequeños. En el humano suele causar mucho dolor al morder o picar, siendo mínimos los daños mayores, salvo que sufras un shock anafilático por ser alérgico a estas picaduras. Suele dejar una roncha donde pica. El maco pempén es un animal que parece algo chistoso, pues no te imaginarías que este ejemplar es bastante tóxico, capaz de matar a varios humanos si ingieren de algún modo esa sustancia blanca que tiene detrás de sus ojos, ya que secretan un tipo de veneno tóxico para cualquier persona. Si un animal lo muerde, es posible que muera. Las ranas y los sapos son fundamentales para mantener el equilibrio de nuestro ecosistema. Sin embargo, este ejemplar en cuestión es una raza invasora y no pertenece a la isla. Se desconocen víctimas actualmente. 3. El solenodonte es uno de los pocos mamíferos venenosos en el mundo. Aquí, en República Dominicana, contamos con este ejemplar, que es difícil de ver por la razón de que es de hábitos nocturnos y no se encuentra en todos los lugares. En algunas épocas se consideraba extintos. Su veneno es tóxico para el humano, sin embargo, no ocasiona la muerte, o se desconocen al menos casos por su mordedura. Lo segregan a través de sus dientes. A pesar de ello, no se considera un animal peligroso para el humano,
ya que al sentir las pisadas suele huir. Cuenta con un cuerpo cubierto de pelaje, exceptuando sus patas y la cola. Su visión es pobre, sin embargo, aunque sea un poco de rayo de luz que haya de la luna en las noches, pues él no se dejará ver. Evitará salir a toda costa, y es que vive en madrigueras. Su tamaño es similar a los ratones, alimentándose principalmente de insectos, lombrices, entre otros. 2. La culebra corredora negra de la española es un animal que le gusta vivir debajo de las rocas, donde normalmente hay abundante vegetación, como ese ejemplar que fue avistado cuando iba directo a su madriguera. Su nombre se debe a su gran velocidad y agilidad con la que se desplaza entre la hierba. Además, se escabulle fácilmente debajo de las rocas. Puedes ver cómo está descansando o escondiéndose del humano el ejemplar del video. Contiene veneno, sin embargo, los venenos suelen ser fatales cuando no se tratan o por algún shock anafiláctico, alguna reacción alérgica a la mordedura de cierto animal, aunque cabe destacar que hay que son extremadamente letales. Por su parte, es difícil que inyecte veneno debido a la posición de sus colmillos. Por consiguiente, se considera totalmente inofensiva para el humano, ya que no representa ningún tipo de peligro. Al mínimo ruido, huye del lugar o se escabulle. Su función es alimentarse de pequeñas lagartijas, saltamontes, entre otros. 1. El simbiés es uno de los animales con apariencia más grotesca y feroz. Cuenta con 2 patas especializadas capaces de inyectar un veneno extremadamente doloroso, siendo uno de los más en todo el mundo. Por su apariencia refleja peligro, que parecen garras del infierno. Sin embargo, su función es una de las más importantes para mantener el equilibrio de nuestro ecosistema, alimentándose de múltiples insectos como lo son las cucarachas, grillos, anfibios, reptiles, entre otros. De tal modo que es bastante importante para mantener el equilibrio de nuestro ecosistema. En cuanto a su veneno, es bastante poderoso, capaz de matar a pequeños mamíferos, incluso algunos cachorros de perros. Es un animal de hábitos diurnos y suele huir cuando siente la presencia de alguna persona. Por lo tanto, no se considera peligroso, salvo que intentes tomarlo con tus manos. A pesar de que no son animales peligrosos, a pesar de que son animales venenosos, no son peligrosos para el humano, si no lo molesta. Soy Reiko Sánchez Cabrera,
Nos vemos en el siguiente video.